Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y pues una vez estamos aquí juntos para platicar sobre un nuevo tema. Y como siempre, de verdad es un gusto enorme estar en contacto con ustedes. El tema de hoy es algo muy puntual, muy particular y que tal vez muchos de ustedes ya conozcan y ya sepan, pero también hay muchas personas que tienen esa duda. Hablamos siempre de UMAS y sobre todo cuando hablamos de modalidad 40, cuando hablamos de pensión, cuando hablamos de mejorar nuestra pensión, pues se habla de modalidad 40 y se habla de UMAS. Y a veces no sabemos qué es la UMA y nosotros damos por hecho que todos ustedes, bueno, deben de tener esa información y no es así porque es algo muy particular. Entonces, el tema del día de hoy es precisamente decírselos tal cual es, qué es la UMA, para que ustedes sepan cuando les hablemos de UMAS de modalidad 40, pues sepan a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, la UMA en una definición precisamente del INEGI, UMA, que es UMA, significa unidad de medida y actualización. Y la definición que nos da el INEGI es que es la cuenta índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas estas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo muy particular de qué se puede pagar o qué se puede medir con el valor de la UMA, que vamos a ver de cuánto es el valor de la UMA, por ejemplo, en este año 2022, se miden en esta unidad multas, pagos por servicios del gobierno, créditos, y anteriormente esta medida se tomaba en veces salario mínimo. Siempre era, pues la multa por exceso de velocidad equivale a tantas veces salario mínimo. El porcentaje de pago, por ejemplo, de los créditos Infonavit se toma como tantos 25 veces salario mínimo. En este caso, ahora es reemplazado este valor de veces salario mínimo por el valor de la UMA, que la unidad de medida y actualización fue reemplazado precisamente. Entonces, precisamente nace en el año 2016. Esta unidad de medida y actualización nace en este año, como yo les comentaba, para sustituir al salario mínimo como unidad base para calcular estos pagos. Estos pagos no son de naturaleza laboral. Entonces, anteriormente, cuando se tomaban estas veces salario mínimo, ahora en estos casos, en algunos casos, se sustituyó por UMAS, estas multas, estos créditos y varios aspectos que ahora se miden y se calculan en UMAS, en el valor de la UMA. El cálculo del valor de la UMA le corresponde al INEGI, precisamente, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y está fundamentado esta actividad de medir o de calcular este valor de la UMA, está fundamentado principalmente, hay varias apartados o hay varias fuentes en las que debe de estar fundamentado, pero principalmente está fundamentado en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y cómo hace el INEGI para determinar este cálculo del valor de la UMA cada año? Pues lo hace precisamente tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el famoso INPC. A veces escuchamos, es que de acuerdo al INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que mide la inflación cada año.
la inflación de un año repercute en el porcentaje que se aplica a partir del siguiente. Es decir, la inflación que hubo en el 2021 y que fue alta por la pandemia, nos repercutió en el 2022. Sabemos que el porcentaje de inflación que hubo en 2022, a partir del 1 de enero, fue de 7.36%, porque la inflación que hubo en 2022 fue muy alta debido, en este caso, y todavía lo seguimos viviendo, en este año, por la pandemia. Todos los acontecimientos que suceden en un país y en el mundo derivan o afectan precisamente el índice de inflación. Cualquier situación, porque aumentan los precios derivado de los sucesos que hay en el mundo y en particular en nuestro país, pero incluso si hay una guerra, como en este momento la de Ucrania, afecta a nuestro país por los productos que podemos importar, o porque los productos que se dejan de importar de otros países que dejan de importar o que les afecta esta guerra. Entonces, todos esos sucesos mundiales finalmente nos afectan a todos los países del mundo, y en este caso, por ejemplo, lo que estoy comentando, en el 2021 afectó la pandemia, que fue un suceso mundial. Esto hace que aumente este factor de inflación en ese año, y que ese factor de inflación que se determina de un año afecta a partir, o se aplica a partir del siguiente año. Entonces, ese 7.36 que se generó de inflación en el 2021 se aplicó en el 2022, y el porcentaje de inflación que se determine en el 2022 nos va a afectar en el 2023, o va a aplicar a muchos factores. Uno de ellos, precisamente, es el aumento, el factor que se determine de inflación de este año es el factor que se le va a aplicar al valor de la UMA del 2023. En este año 2022 sabemos que el valor de la UMA es de 96.22 pesos. Esto fue resultado de aplicarle al valor de la UMA del 2021 un 7.36%. Pues ahora el valor de la UMA del 2023 va a aumentar el porcentaje que se derive de esta inflación que se determine en este 2022, que pues en este momento, de acuerdo a la Secretaría de Economía, al Banco de México, pues va en un 7.88%. Entonces, creemos que para el 2023, pues posiblemente llega al 8%, va a rebasar el del 2021. Pero esto se determinará hasta ese momento o unos meses antes que determinen ya muy aproximado de cuánto va a ser ese factor de inflación. Entonces, la UMA va a aumentar en 2023, como ha aumentado cada año. ¿Y en qué nos afecta a nosotros que estamos orientados a la pensión, a nuestro pago en modalidad 40, precisamente a querer mejorar en nuestra pensión? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de cotizar en modalidad 40, pero modalidad 40 está determinado en UMAS. Entonces sabemos que si la UMA, como hace un momento les comenté, el valor es de 96.22, pues va a aumentar en el 2023 de acuerdo al índice de inflación que se determine, y entonces ya va a valer más a partir del 1 de febrero de cada año. Se determina este aumento, en este caso particular, de la UMA, y vamos a saber en qué porcentaje aumentó, cuánto va a ser el valor de la UMA, y por supuesto, entonces, la UMA pues ya va a tener un valor más alto, nos va a costar más modalidad 40, que es una de las situaciones que comentábamos en un video pasado, que va a existir este aumento, va a existir ya se va a aplicar, porque ya está determinado por ley, el incremento en el porcentaje de pago en modalidad 40. Ahí nos va a afectar
este incremento. De ahí deriva la importancia que sepamos, que tengamos una idea de qué es la UMA o de qué es cada concepto que tal vez esté en este momento presente en nuestras vidas, que es, si estamos hablando de pensiones, de modalidad 40, pues nos afecta directamente y debemos de saber por lo menos pues qué es la UMA, unidad de medida y actualización, pero ¿qué significa esto? Que es una unidad, precisamente como su nombre lo dice, de medida, que hay varios conceptos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida laboral y de nuestra vida como persona en proceso de pensión, que va a determinar el valor de la UMA y que si esta aumenta, pues va a aumentar esta inversión que en un momento dado nosotros tengamos que hacer en modalidad 40. Lo que comentábamos hace un momento, es importante saber que fue a partir del 2016 que se empezó a despegar estos dos valores. Anteriormente la UMA tenía un valor muy similar porque, bueno, ya estaba creada, pero tenía un valor similar al del salario mínimo, y entonces se empieza a despegar en 2017 estos valores para que si el salario mínimo aumentaba, pues no llevara con ello el aumento de estos pagos. Estos pagos se determinaron que se iban a hacer y a convertir y a tomar ahora el valor de la UMA para que, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de multas, pues si aumentaba el salario mínimo como lo hizo con un 22% en este 2022, las multas hubieran incrementado muchísimo, pero se determinó que entonces, por ejemplo, en ese ejemplo de multas, si se determina con UMAS, pues bueno, el aumento no fuera de la misma manera que crecía el salario mínimo, sino que fuera con el crecimiento del valor de la UMA, que ya es menor, y pues siempre esa es la idea, que sea menor que el valor del salario mínimo. En ese momento sabemos que el salario mínimo 2022 es de 172.87 y el valor de la UMA en este 2022 es de 96.22 pesos. Ya hay una gran diferencia en este valor, y todos estos conceptos que se pagaban en vez de salario mínimo y que ahora se pagan en UMA, pues no han aumentado lo que hubieran aumentado si hubieran seguido atados al valor de veces salario mínimo. Precisamente ese fue el objetivo para crear esta unidad de medida y actualización, para que aunque los salarios mínimos aumenten, como lo acabamos de comentar, estos pagos de cuotas, de créditos, de multas, de sanciones, no aumenten en la misma proporción, ya que precisamente si ya están determinados en UMAS, pues ya su aumento es de acuerdo al valor de la UMA. Siempre, bueno, esto va a pasar y ese es el objetivo, que el valor de la UMA siempre será más bajo que el salario mínimo. Ese es el objetivo, que sea más bajo y que todo esto que se determine en este tipo de pagos, pues no aumente al mismo ritmo que el salario mínimo. Entonces, el valor mensual de la UMA se calcula multiplicando el valor diario, que en este caso es de 96.22, por 30.4 veces, y el valor anual se calcula multiplicando el valor mensual por 12, ¿no? Entonces, el valor de la UMA 96.22 por 30.4 veces, y ese valor se multiplica pues, por 12 meses si se quiere el valor anual. Entonces, la UMA determina gran parte de los pagos y de contribuciones tanto al gobierno federal como local, y se utiliza para medir algunos créditos como lo mencionamos, como el crédito Infonavit o los pagos en modalidad 40, que lo acabamos de mencionar. Es por eso la importancia que todos debemos de tener este conocimiento
para saber por qué me afecta, por qué se habla de un más y que pues conozcamos cuál fue su origen, cuál fue el objetivo de su creación. El que lo cumpla o no, hay algunas situaciones pues que de alguna manera crean o han creado controversia, si es bueno, para algunas situaciones ha sido bueno, para otras pues se considera que no favorece, pero bueno, esa sería la situación de analizar, pero de analizar pues su resultado. Aquí estamos hablando precisamente de cómo surgió, para qué surgió, por qué está, en qué nos puede afectar, en qué dentro de nuestra situación nos afecta o nos beneficia, o al menos nos va a implicar el que tengamos que usar un más, como precisamente pues es lo que estamos determinando que hablamos de ello en modalidad 40, pero en términos generales, pues la UMA se aplica precisamente en obligaciones como créditos, en sanciones de leyes como multas, en servicios del gobierno. Para cálculos de pagos de naturaleza laboral se usa el salario mínimo general, pero en particular a nosotros nos afecta este aumento de la UMA si nosotros queremos considerar una cotización en modalidad 40 para poder aumentar nuestra pensión, que bueno, es uno de nuestros objetivos dentro de este ámbito de seguridad social y que de todos ustedes es de su interés el pensar en cómo voy o cómo puedo aumentar mi pensión, y que pues sabemos que un elemento, una herramienta, un esquema, el esquema que mayor nos puede dar beneficios, pues es modalidad 40 para aumentar nuestra pensión, y que hablamos, y mucha gente tiene en este momento la inquietud de si quiero cotizar, si va a cambiar modalidad 40, si va a sufrir pues cambios en este 2023 que nos afecten para nuestro propósito de registrarnos, de aumentar esa pensión, como ya lo mencioné. Y efectivamente, pues el incremento precisamente al valor de la UMA va a repercutir en que, bueno, va a ser la inversión que hagamos, porque finalmente sigue siendo una inversión. La inversión que hagamos va a ser mayor conjuntamente con lo que ya hemos hablado, con el incremento del porcentaje de pago, que sabemos que inicia en el 2023. Lo hemos comentado ya en varios videos, pero siempre es importante que ustedes lo tengan en mente, que a partir de este 2023 aumenta. Si en este 2022 estábamos con un porcentaje de pago en modalidad 40 del 10.075%, a partir del 2023 va a ser del 11.166%, y en el 2024 del 12.256%, en fin, hasta llegar al 2030 con un porcentaje de 18.800. Ese es el porcentaje al que se va a llegar, del 10 al 18.800% en 2030. Entonces, aún así, yo siempre les comento que sigue conviniendo esa inversión para poder aumentar nuestra pensión. Por supuesto que el porcentaje que estamos pagando, que vamos a pagar hasta este 2022, nos convenía más. Desafortunadamente hubo esta modificación y pues ya está en ley, ya es una de las modificaciones que ya están autorizadas, y que pues este porcentaje de incremento se va a aplicar a partir de 2023, pero aún así, de verdad creo que, y sobre todo, pues hacerlo en estos años que el porcentaje aún sigue siendo bajo, hacer esta planeación de su pensión. Yo les había comentado, es el momento, o sea, no hay que retrasarlo, retardar este momento pues yo creo que cuando llegue a los 58, 59, si en este momento tiene 55, hay que iniciar con ese proceso. De verdad que si antes
era una situación de hay que actuar, hay que planear, pero hay que actuar, pues en este momento es determinante hacerlo. Y hay muchas personas que a veces dudan porque tienen pocas semanas, porque pues ya tienen tal vez 55 años y digan, pues es que a qué edad me voy a pensionar, o mi pensión va a ser muy bajita. O hay personas también muy jóvenes que también lo dudan y dicen, no, pues faltan muchos años, realmente el tiempo se va muy rápido. Eh, Afortunadamente hay muchas personas que ya se están cuestionando esto. Hay muchas personas que realmente no tenían considerado el poder tramitar una pensión, lo tenían como algo olvidado y decir, bueno, pues ya se perdieron mis semanas que trabajé hace muchos años, pues ya ni siquiera tengo la intención de conocer o de saber cuál es mi situación. Pero afortunadamente ahora creo que es un despertar de mucha gente y eso me da mucho gusto de ver que se interesan en saber sus posibilidades, en conocer esas posibilidades que tienen de pensionarse y de verdad que yo siempre les aconsejo, dependiendo de casos particulares, pero yo les aconsejo que si quieren hacerlo y que si tienen la posibilidad de lograr esa pensión, háganlo. Dentro de 5 años, dentro de 10 años lo van a agradecer, porque dentro de unos años ustedes mismos van a determinar que lo hubieran hecho o lo hubieran iniciado este proceso y que en este momento pues ya pasaron esos 5 años y no hicieron nada y contrariamente a estas personas que sí actuaron y que sí hicieron, se inscribieron, sí iniciaron, sí realizaron su planeación, pues que lo van a hacer precisamente y lo van a lograr. Entonces, háganlo, analícenlo, siempre realicen una planeación de pensión, por favor, una proyección de pensión para que vean esas posibilidades, esos escenarios de la mejor opción que puedan tener ustedes para pensionarse, pero siempre va a ser una buena opción, siempre va a ser una buena opción en términos generales. Habrá casos particulares en los que no, pero siempre será una buena opción el buscar esta pensión, el tener esta cantidad mensual de por vida que puedan tener y que pueda ser una base pues económica que pues siempre será importante y más sobre en estos tiempos tan difíciles. Entonces, bueno, pues precisamente considerando esto, los invito a que se acerquen a nosotros si requieren de una asesoría sobre modalidad 40, sobre Afores, sobre cualquier situación o tema de seguridad social, sobre todo si requieren de su planeación, de su proyección. Nosotros tomamos de verdad sus objetivos, sus requerimientos muy personales en esta pensión para plasmarlos en su planeación y ver que ustedes vean esas opciones que pueden tener para obtener pues la mejor pensión para ustedes. Entonces, con mucho gusto los asesoramos. Pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp para que les demos la información de esta asesoría. 55 49 13 43 19 o de nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. Siempre van a aparecer aquí abajo. Con mucho gusto nos pueden contactar y les brindamos la información necesaria que ustedes requieran para contactar esta asesoría. De igual manera, quiero, como siempre en cada video, agradecer de verdad a todas las personas que se toman la atención de suscribirse, a los que no lo han hecho y les gusta estos tutoriales, estos videos. Suscríbanse, por favor, nos motivan mucho. Todas las personas que nos contactan, que afortunadamente pues estamos brindándoles esta asesoría de toda la República Mexicana, cada vez más de nuestros mexicanos en el extranjero pues están en contacto con nosotros y nos da mucho gusto en Estados Unidos, de Canadá,
de verdad que nos da mucho gusto que nos estén contactando y que tengamos pues esa opción de apoyarlos para su pensión. Si les gusta el video, denle like, también es un factor muy importante para nosotros. Y pues como siempre yo les agradezco muchísimo todas sus atenciones, sus comentarios tan bonitos. Se los agradezco muchísimo. Compartan el video con quienes ustedes crean que les sirve, que les puede ser de utilidad. Me da mucho gusto a mí cada vez que me dicen, es que pues me recomendó el fulano de tal, mi primo, mi hermano, un conocido. Nos da mucho gusto porque, bueno, eso habla de que pues recomiendan nuestro trabajo y eso es muy gratificante para nosotros. Entonces, como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Buenas tardes, que estén muy bien.